Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios está presentando este programa a su tiempo. Nosotros estábamos hablando la semana pasada, Nelson, acerca de una manera como identificar la verdadera Iglesia de Dios. Y el tópico que vamos a hablar hoy también es muy importante porque hay personas que enseñan, hay iglesias que enseñan que cuando tú te arrepientes y te bautizas y recibes a Jesucristo, no hay nada que hacer, más nada que hacer, que sino que ya tú estás salvado por gracia y no tienes que hacer más nada. Pero mientras nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que hay ciertas cosas que nos dice, sobre todo acerca del reino de Dios, que si no hacemos ciertas cosas no vamos a entrar en el reino de Dios. Y está por toda la Biblia, podemos leer esto por toda la Biblia. Así que esto es un tópico muy importante porque cuando Cristo vino predicando las buenas nuevas, el verdadero evangelio de Dios que tiene que ver con el reino de Dios que va a establecer en esta tierra. Y es una cosa muy importante porque para poder creer tenemos que creer en ese evangelio. Cristo dice que tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados que hemos cometido y aceptarlo a Él y bautizarnos bajo el nombre de Él y el Padre y el poder del Espíritu Santo. Vamos a empezar, Nelson, en el Nuevo Testamento, los Hechos, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 1. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate, es importante que los oyentes se den cuenta, esto tiene que ver después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo 40 días con sus apóstoles, sus discípulos, y que eventualmente fueron los apóstoles. Y aquí en el primer versículo nos enseña que estaba enseñándolos. ¿Qué dice el versículo 3? Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos... Ese es el versículo 2. Vamos al versículo 3. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Fíjate, esto es importante. Aquí en el versículo 3 nos enseña que Él estuvo 40 días apareciéndoseles a los discípulos, a los apóstoles, y hablándole, enseñándole acerca del reino de Dios. Así que esto es una cosa muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo no solamente predicó cuando estuvo vivo, sino después de su resurrección, siguió enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Ahora bien, Nelson, hay en la Escritura varias cosas que vamos a leer hoy, que es increíble, pero nos enseña que si no hacemos estas cosas, no vamos a poder entrar en el reino de Dios. En las últimas otras semanas leímos un versículo que dice que es estrecha la puerta para entrar en el reino de Dios y que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que entran por ese camino del reino de Dios. También leímos la semana pasada una escritura que dice que sus escogidos no son parte de este mundo. Y entonces son pocos los que no son parte de este mundo, porque la mayoría de las personas quieren ser parte. Exacto, y le llama manada pequeña. Manada pequeña, estuvimos leyendo la semana pasada. Vamos ahora a Marcos. Vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este capítulo, este tema muy importante, que yo quiero que los oyentes se den cuenta. Nuestro Señor Jesucristo hablando en Marcos capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 13. Y leemos en Marcos 10 y versículo 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían los que los presentaban. Fíjate, los discípulos estaban bravos que los padres traían a los niños a Jesucristo y estaban protestando, estaba regañando a estas personas
porque la manera que ellos lo miraban era, Jesucristo está muy ocupado para estar atendiendo a niños. Pero fíjate lo que pasa en el versículo 14. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Fíjate, este versículo es bien importante porque aquí primero vemos que Jesucristo amaba a los niños. Los niños amaban a Jesucristo, venían a Él, los traían a Él y Él amaba a los niños. Esto es una cosa muy importante y nos dice aquí, Él se puso bravo con los discípulos por haber no dejado que los niños vinieran a Él. Él se puso bien bravo y le dijo que dejara a los niños venir y que no los molestéis, no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es como los niños. Así que aquí estamos aprendiendo una cosa que Cristo nos está enseñando, como un niño chiquito. El reino de Dios es como un niño chiquito, es lo que estamos leyendo aquí, y son pocos las personas que pueden encontrar este camino. ¿Qué dice el versículo 15? De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él. Fíjate, aquí otra cosa que Cristo nos enseña, que si no recibieren, en otras palabras, como un niño, si tú no recibes al reino de Dios como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. Sí, que tienen esa humildad. Eso es parte de los niños. Para un adulto convertirse como un niño, porque eso es lo que está hablando Jesucristo aquí, ahí tiene que haber humildad. Exacto. Tiene que haber humildad para poder entrar en el reino de Dios. Y son, como hemos leído anteriormente, son pocos los que van a encontrar este camino, entrar en el reino de Dios. La Biblia es una historia para creer, no un rompecabezas para ser resuelto. Los niños creen. Tú le enseñas a un niño acerca de nuestro Señor Jesucristo desde chiquito y del Padre y ellos van a creer. Lo aceptan como un niño, como son los niños. Sin embargo, los adultos siempre tienen excusa o tienen esta palabra en hebreo no es así o en griego no es asado y siempre tienen 10,000 excusas para no obedecer a Dios. Pero fíjate que aquí esto está bien importante. Vamos ahora a Mateo 18, vamos a seguir en este tema, porque aquí nos está enseñando que si uno no se convierte como un niño no puede entrar en el reino de Dios, es lo que Cristo está diciendo aquí. Vamos ahora a Mateo, capítulo 18, vamos a empezar a leer en el versículo 1. Y leemos en Mateo 18 y versículo 1, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjate, Nelson, déjame pararte aquí porque durante los 3 años y medio que Cristo estuvo con sus discípulos, que Él escogió, Él todo ese tiempo estuvo enseñando a sus discípulos lecciones. Una manera que podemos comprobar que la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad, enseña que las cosas que los discípulos hicieron mal, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los errores que cometieron, la poca fe que tuvieron, las cosas que hicieron mal, no están quitadas de la Biblia. Exacto. Están dejadas ahí para que uno viera que Dios escogió hombres como tú y yo, como cualquier otro hombre, con debilidades y con errores y con problemas. Por eso es que nunca podemos seguir a ningún hombre ni a ninguna corporación. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque por esta misma razón. Cristo jamás ha trabajado con gente perfecta. Él siempre ha trabajado con gente imperfecta que están tratando de hacer la obra de Dios. Pero ellos, en su imperfección, una de las cosas que tenemos todos los humanos, queremos ser el mejor que nadie. Queremos ser el jefe de la jefatura. Queremos ser el principal. Y aquí ellos estaban peleando entre ellos, que quién iba a ser mayor entre ellos en el reino de Dios. Hay otras escrituras que no vamos a ir ahí, que la pueden buscar, que te lo indica específicamente, que ellos estaban protestando entre ellos mismos. Exacto. Y hay otra escritura también que la madre vino a hablar con Cristo a decirle que uno de sus 2 hijos, que tenía 2 hijos, exacto, que para que se sentara al lado y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda de la diestra de Dios. Así que esta era la discusión que había. Y fíjate la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, versículo 2.
Y llamando Jesús a un niño, les puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate, aquí otra vez nuestro Señor Jesucristo, Nelson, el reino de los cielos está en estos momentos, el reino de Dios está en estos momentos en el cielo. Va a venir a esta tierra en un futuro. Pero fíjate que aquí en el versículo 3 vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo que si no se convirtieres, no te volvieres o no fueres como niños, no vas a entrar en el reino de Dios. En otras palabras, si tú no te conviertes como un niño y tú no actúas como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. Es la humildad que tienen los niños. Exacto. Vamos a verlo aquí en el versículo 4. Sigue leyendo el versículo 4. ¿No? Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Fíjate, aquí está la palabra humillare. Quiere decir que una de las características de un niño es humilde, es un niño simple. Los niños son simples, los niños no tienen hipocresía, los niños te dicen la verdad de su corazón. Los niños creen. Cuando se castiga, vienen y abrazan a uno de más tarde. Exacto, la característica de un niño es la característica que quiere Dios en nosotros cuando Dios nos llama. Que creamos en lo que Él nos está diciendo y lo que tenemos que hacer y obedecer. Y el niño tiene esta actitud es una actitud humilde que cree en Él. Aquí lo que podemos aprender mucho de esto, Nelson, es las lecciones que Cristo está tratando de enseñar. Exacto. Que si no cogemos estas características de un niño, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Es el ingenuo. Porque cuando uno juega con un niño, tú tienes que humillarte, tienes que bajarte al level de un niño para jugar con un niño bola o pelota o enseñar a un niño en un parque a jugar. Tú tienes que llegar al nivel de ellos. Y fíjate, otra cosa muy importante, que Cristo quiere a los niños. Y Cristo quiere que los niños vengan a Él. Otra cosa muy importante, que esta gente que han hecho daño a los niños sexualmente, que se supone que estén representando a Dios y no lo están haciendo, y lo que están haciendo sexualmente, abusando de niños, esa gente van a tener que pagar en un futuro aprovechando de la ingenuidad de los niños, de la inocencia de los niños, que es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, que tengamos esa actitud para entrar en el reino de Dios. Vamos a seguir versículo 5. ¿No? Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Fíjate, fíjate que Cristo cogió un niño pequeño y lo puso en medio de ellos y le explicó acerca del niño. Pero esto también tiene que ver espiritualmente. Exacto. Que cuando uno entra a la iglesia nuevo, que se bautiza y empiezan a aprender de Dios, en la manera que Dios los ve son niños pequeños. Se han convertido en niños para poder aprender de Dios y son niños pequeños. Entonces aquí Dios está diciendo que va a haber escándalos, porque hemos visto escándalos en las iglesias. Y en la iglesia de Dios también va a haber escándalos de gente que están ahí que no son verdaderas. Y entonces, si estos niños se pierden por culpa de esas personas, aquí Dios está bien bravo acerca de esto. Jesucristo está bien bravo acerca de esto. ¿Qué dice el versículo 7? Hay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos. Mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Tanto, así que hasta ahí es donde yo quería llegarnos. Así que fíjate, Nelson, esto es muy importante porque la humildad tiene que ver con la manera que son los niños. Los niños tienen tiempo. Nosotros como niños en Cristo tenemos que tener tiempo para Dios. Tenemos que aprender de Dios. Los niños no critican. Cuando oyen la historia, no critican la historia, la aceptan. Dios, como hemos visto aquí, ama a los niños igual que nuestro Señor Jesucristo. Ellos también dan alabanza a Cristo. Vemos esto en Mateo 21. Vamos a Mateo 21. Mateo 21, versículo 12.
Leemos en Mateo 21 y versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas de los cambiadores y la silla de los que vendían palomas. Y les dice, escrito Fíjate, está, Nelson, una cosa que te quiero mencionar también, ya que estamos leyendo aquí. Se hizo en el tiempo anterior y hoy en día también cogen las cosas de Dios para vender y hacer negocio. Exacto. Y Cristo, por lo que vemos aquí, no le gustó eso y echó a la gente para afuera. ¿Qué dice el versículo 13? Y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Fíjate, aquí los muchachos, estos son en otras traducciones, dice los niños estaban alabando a Dios. Aquí la palabra Hosana quiere decir Salvador. Salvador, estaba hablando, y mira lo que dice el versículo, que es lo que dice Jesucristo en el versículo 16. Y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús les dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Esto es una profecía del Antiguo Testamento que está en el libro de Salmos. Y aquí Cristo está diciendo, preguntando, ¿nunca has leído esto? Porque esto es parte del Antiguo Testamento. Y vemos que por los niños perfeccionan la alabanza. Porque para tú de verdad alabar a Dios correctamente, tienes que convertirte como un niño. Por eso es que tenemos que convertirnos como un niño. La actitud de un niño. La actitud de un niño. Esto es bien, bien importante. Quería ahora ir a Nelson. Vamos a Romanos. Otra cosa que el niño no tiene, Nelson, es hipocresía. El niño no tiene hipocresía. Todo lo que ellos hablan viene de su corazón. Esto es una característica de los niños. Vamos a Romanos ahora, en el Nuevo Testamento. Seguimos aquí en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10. Vamos a empezar a leer versículo 13, Nelson. Leemos en Romanos 10 y versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjate, esto es parte, para uno entrar en el reino de Dios tenemos que creer. Exacto. Y estos son los principios, hay que creer el verdadero evangelio, hay que creer la enseñanza de nuestro Señor que es Jesucristo. Como un niño tenemos que creer. Sigue leyéndonos. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es importante. La fe es una parte importante de un cristiano y hay que oír la palabra de Dios para ganar más fe. Versículo 18. Mas digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la fama de ellos y hasta los cabos de los redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ok, Nelson. Fíjate, aquí este versículo 21 enseña que Israel siempre toda su vida fue un pueblo rebelde y contradictor. Hoy en día lo es también. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Por eso es que dice que va a haber celo, porque hay gente que han sido llamados por Dios que tienen ahora las promesas que se le han dado a Israel. Y entonces hay un celo porque Dios ha ido a otro pueblo, que
que somos los gentiles y por supuesto hay judíos también convertidos, pero los gentiles están siendo llamados hoy en día. Pero cuando yo hablo de Israel, estoy hablando de todas las tribus de Israel, no los judíos solamente. Esa es la confusión que tienen muchas personas. Pero fíjate que aquí este libro es bien importante de Romanos 10, que la actitud de estas personas eran rebeldes, no era una actitud de niño, no una actitud como Cristo quiere para poder entrar en el reino de Dios. Vamos ahora, Nelson, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 11. Y leemos en 1 Corintios 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Esto es importante, Nelson, porque el espíritu de Dios no es el espíritu del mundo. Fíjate que aquí está bien claro cómo vamos a conocer las cosas de Dios si no tenemos el espíritu de Dios. Para poder entender las cosas de Dios, tenemos que creer, arrepentirnos y bautizarnos y recibir el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Sigue leyendo versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Fíjate, y esto es verdad. A veces tú hablas con personas y te das cuenta cuando tú estás hablando con ellos que no entienden ni papa de lo que tú estás hablando. Porque es que para ellos son locuras, son cosas locas. Sí, no, este pobre está medio loco. No tiene sentido. No hace sentido porque no es parte del mundo. Cristo ha llamado a un grupo de personas fuera del mundo y no hace sentido ninguno. ¿Qué dice el versículo 15? Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para poder tener la mente de Cristo tenemos que tener esa actitud de un niño. Para poder entrar en el reino de Dios tenemos que tener esa actitud de un niño como Cristo nos enseña. Y para poder entender las cosas de Dios, la actitud de niño para poder aprender. Si no tenemos esa actitud, no vamos a aprender de Dios. Por eso es que dice que si tú no te conviertes como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. Vamos a Miqueas ahora, en el Antiguo Testamento, Nelson, Miqueas capítulo 6, versículo 6. Y leemos en Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti, Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Fíjate, el versículo 8 lo importante, lo que dice este versículo. Dice, solamente hacer juicio, tenemos que tener juicio, hacer juicio verdadero, amar misericordia, tenemos que amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Fíjate que eso está bien, bien importante, que humillarte es parte que tenemos que hacer. La humildad. Para poder creer lo que Dios nos enseña, para poder andar con Dios. Como Cristo dijo, para entrar en el reino de Dios, Mateo 18, para entrar en el reino de Dios nos tenemos que convertir como un niño. Acuérdense de eso, porque esto es parte de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hemos quedado sin tiempo, no tenemos tiempo para seguir en esto, pero piden este folleto para que puedan estudiar en su casa todas las escrituras juntas, ponerlas todas juntas y buscarlas.
sinceramente y buscar la verdad de Dios, que eso es lo que nosotros queremos que los oyentes hagan. Que no nos crean a nosotros, que vayan a la palabra de Dios y busquen todas estas cosas. Todos nuestros folletos son gratis y la Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.